El extraordinario. Extraordinario. Ay, el paraíso. ¿Quién no ha soñado con dejarlo todo para vivir en una isla desierta, con cocoteros y agua cristalina? O marcharse a una casita en el monte, con olor a pino. Vivir rodeado de animales pastando y merodeando a tu alrededor. ¡Ay, pero si es un cervatillo! ¡Hola, campeón! ¡Ay, que me cago en su... Cambiar el ruido del tráfico. ¡Pero venga, hijos de puta, fuera de mi paso, joder! Por la sinfonía de la Pachamama. Oh, sí, nos imagino allí haciendo capítulos de La historia es ayer a perpetuidad. ¿Qué pasa? No tan rápido, mi querido Andreu. Ya estamos. En este capítulo no vamos a rendir culto a los paraísos. No vamos a hacernos fotos enseñando el culo en playas de arena blanca, como las influencers. Este capítulo debe servir de advertencia para esas almas cándidas que sueñan con dejarlo todo para mudarse al paraíso. ¿Es que no habéis visto películas como Asbestas, Suro o Cerdita? Mi cosecha está perdida, Sean. A mí, ¿qué cojones me importa? Ponte fuera de aquí. ¿Entiendes lo que ¿Es que no os dais cuenta que la vida en un paraíso no es solo su paisaje, sino cómo los humanos se organizan para vivir en él? En los paraísos hay humanos, y cuando los humanos se ponen a organizar cómo tenemos que vivir ahí, la cosa empieza a joderse. Bon dia a tothom. Bon dia. Què, Maurici, com va? Bé. Porten bé o què? Podria anar una miqueta més ràpid, però la qualitat és bona. El paraíso para unos puede ser el infierno para otros. Herbita. Oink, oink, oink. Nuestra historia de hoy empieza con un viaje a la isla de Annobón, un lugar que a primera vista cuenta con todas las características para ser un Edén tropical. Pero cuando rascas un poco... Bueno, mejor que nos lo cuente Alfredo. Es una isla que descubrieron los portugueses hacia 1472, una isla volcánica que básicamente es eso, es un volcán en medio del océano Atlántico. Y alrededor de esta montaña, que domina la isla, hay muy poca superficie útil. Pues hay básicamente una playa y la selva que rodea las faldas de esta isla. Annobón cumple con todos los aspectos que uno espera de un paraíso tropical. Agua transparente, palmeras y hasta un laguito en el cráter de un volcán. Pero para los pobladores del siglo XV y en adelante, esto no era lo importante. La primera ocupación se produjo porque estaba en un punto estratégico en el Golfo de Guinea. A los portugueses les interesaba porque estaba en las rutas que llevaban hacia el Océano Índico. Así que en el siglo XVII deciden establecer ahí un fuerte. Y no solo eso, sino también plantaciones para poder abastecer a los barcos que estaban haciendo la ruta de las Indias Orientales. Se convierte en un lugar de paso para los viajes entre Portugal y sus puertos como Malaca en Malasia, Goa en la India y Macao al sur de China. En ese fuerte ponen a un militar al mando y con un pequeño grupo de soldados, y básicamente lo que había en esa isla era media docena de soldados portugueses y unos cientos de esclavos. Traídos para servir a los portugueses, ya que no había población indígena en la isla. Pues bien, imaginémonos esa isla en mitad del océano con 6 blancos y 100 esclavos africanos. Las dinámicas sociales y psicológicas que se tuvieron que desarrollar ahí, pues tuvieron que ser complicadísimas. Una prueba de ello es que en un momento dado, uno de los comandantes de este fuerte se vuelve loco y se convierte en una especie de Kurds. Hyenas, smellers of death. Realmente se vuelve loco, empieza a hacer cosas rarísimas, a convertirse en una especie de rey que ejerce un poder tiránico sobre los esclavos y sobre los soldados, y bueno, la cosa acaba fatal, el hombre suicidándose. Cuando Alfredo dice Kurds, se refiere a un personaje de la novela El corazón de las tinieblas. Escrita por Joseph Conrad a finales del siglo XIX, narra el viaje de un tipo llamado Charles Marlowe a una selva centroafricana en busca de Kurds. Kurds es un traficante de marfil que ha establecido una colonia en medio de la jungla, donde los habitantes locales le veneran y le tratan como un dios.
Un iluminado que ha perdido la cabeza entre la brutalidad y depredación del comercio del marfil. Una historia que a su vez inspiró a Francis Ford Coppola para escribir la película Apocalypse Now. On the river, I thought that the minute I looked at him, I'd know what to do. But it didn't happen. Volviendo a la isla de Annobón, el problema no estaba en su geografía, sino en cómo estaban organizados. Y la huella de esa ocupación sigue estando presente entre sus habitantes de hoy. La población actual, que de hecho hablan una lengua conocida como annobonés, son los descendientes de esos esclavos que fueron traídos a la isla en el siglo XVII. Horror. Horror has a face, and you must make a friend of horror. Así que vayan cancelando sus planes de mudarse al campo, porque en este capítulo os vamos a demostrar que la tierra prometida no existe. El viaje que tenemos por delante va a ser tortuoso. Nos esperan mareas violentas, corrientes mortíferas y olas del tamaño de autobuses apilados unos encima de otros. Por suerte, contaremos con el navegante multitemporal Alfredo González Ruibal para salvarnos de nosotros mismos. Me llamo Marcus H. Soy viajero de Picos Pardos y esto es La Historia es Ayer. Capítulo 7. Miedo y asco en el paraíso. Primera parte. Andreu, llévanos al Océano Índico. Venga, ¿dónde exactamente? A las Maldivas, un archipiélago de 1.200 islas donde se encuentran algunos de los resorts más lujosos del planeta Tierra. Buah, chaval, cocos, especias y pescado por doquier. Menuda maravilla. Ya, pero eso es hoy. Ahora imagínate estar allí en el siglo XVI. Las islas pequeñas en general no suelen ser muy paradisíacas porque suelen tener bastantes problemas, por ejemplo, de suministro de agua potable o de diversidad ecológica, ¿no? Por el mero hecho de ser una isla siempre van a tener menos animales y menos plantas que en un espacio continental. Y a lo largo de su historia, Maldivas ha tenido que lidiar con monzones, escasez de agua, muy poca tierra para cultivar y una biodiversidad bastante reducida. Y de hecho es significativo que los primeros que las habitaron fueron monjes budistas que querían separarse del mundo, ¿no? Un poco como pasa con los ermitaños en la tradición cristiana o los monjes, los anacoretas. Los monjes en el Mediterráneo se van a espacios desérticos o a las montañas y en el caso de la India se van a las Maldivas. Que ahora lo vemos y pensamos, pues menudo retiro espiritual, ¿no? Pero hace no tanto. Pasar tiempo en estas islas, más que un placer, era una especie de penitencia. Irte a un sitio, pues eso, con unas posibilidades bastante limitadas, muy apartado, muy incomunicado. Y durante muchos siglos florecieron allí comunidades budistas. De hecho, hay unas ruinas budistas espectaculares de monasterios, de stupas. Lo que pasa es que la mayor parte fueron destruidos cuando las islas se islamizaron, a principios del segundo milenio, entonces muchos de estos espacios se destruyeron. Pero estar lejos de todo no significaba estar totalmente aislado. Están justo en mitad del Océano Índico, con lo cual desde un punto de vista comercial están muy bien situadas y por eso tenemos todo tipo de evidencias de intercambio. De hecho, ahí han aparecido monedas romanas. Entonces, es un espacio muy apartado y al mismo tiempo es un espacio muy central, muy globalizado. Viajemos ahora al desierto del África Oriental. Si uno recorre sus carreteras secundarias, encontrará ruinas de pequeños fuertes desperdigados por el paisaje. El viajero probablemente quedará cegado por su belleza e imaginará lo bonito que debe ser pasar allí una temporada. De hecho, el mundo está lleno de ejemplos de fortalezas reconvertidas en espacios lujosos. En la ciudad inglesa de Portsmouth, puedes pasar la noche en una antigua fortaleza marina, reconvertida en hotel. En Mallorca, puedes dormir en una antigua fortificación llamada Cap Rocat a partir de 1.000 euros la noche. Y la India tiene decenas de fortalezas reconvertidas en hotelazos por todo el país. En sus fotos promocionales vemos habitaciones luminosas y acogedoras. Ofrecen espacios para hacer yoga y piscinas para darse un chapuzón. Vamos, igualito que pasar allí una temporada en el siglo XIX.
En el caso de la Somalia británica, por ejemplo, los principales puertos de comercio, como todo el interior del país, estaba controlado por una serie de pequeños fuertes, minúsculos, que muchas veces tenían pues, una dotación de 20 o 30 personas y estaban muy aislados entre sí. Algunos estaban a 3 y hasta 4 días de camino de los puertos y las ciudades más cercanas. En estos fuertes habitualmente había solo un oficial británico, a veces un suboficial británico también, y después tropas que o bien eran locales, que eran somalíes, o bien procedentes de la India. Esto creaba una sensación de aislamiento por parte de estos hombres tremendo, porque la gente que tenían a su alrededor no compartían sus claves culturales, ¿no? Imaginémonos un señor de la Gran Bretaña victoriana, de Glasgow, y un nómada somalí reconvertido en soldado colonial, o alguien de las montañas del norte de Pakistán, pues evidentemente no compartían muchas de las claves culturales. Y esto generaba una sensación de aislamiento muy fuerte. A esto hay que añadir la paranoia que tenían muchos de ellos a que sus hombres les traicionaran. Escojan a hombres que sean de fiar. Barran el campamento. Desarmen a todo el que tenga rango inferior a oficial, incluyendo a los infantes. En el caso de la Somalia británica, de Somalilandia, había una gran rebelión y una gran resistencia contra el Imperio Británico. Entonces sabían que en cualquier momento alguien les podía asesinar, o por lo menos eso pensaban ellos. No hay necesidad de ponerse violentos. Hemos venido a por usted, capitán. A por nadie más. Todo esto generaba pues, una sensación de inseguridad tremenda. El propio paisaje también produce una sensación de aislamiento y de soledad muy grande, porque estamos hablando de entornos desérticos o semidesérticos, a 7.000 kilómetros del Reino Unido. Uno de los oficiales británicos que nos dejó sus memorias a principios del siglo XX habla de la gran tasa de suicidios que había entre estos oficiales, ¿no? Que muchas veces tenían que estar destinados allí 2 o 3 años y no llegaban a acabar su turno porque decidían quitarse la vida antes. El objeto que es más habitual en estos fuertes, con mucha diferencia, son las botellas de bebidas alcohólicas, especialmente la ginebra. El alcohol, como droga legal, era lo que les ayudaba muchas veces a sobrevivir. También la reproducción de ciertas pautas culturales. Por ejemplo, junto a las botellas de ginebra también nos encontramos tazas de té o vajilla inglesa. Esos soldados estaban haciendo algo profundamente humano cuando nos encontramos lejos de nuestro hogar. Buscaban un poquito de normalidad entre tanto exotismo. El mejor ejemplo de eso es una zariba que documentamos también en Somalilandia. Las zaribas son el grado mínimo de fortificación. Son básicamente pues, una empalizada de ramas, de espinos. Un conjunto de troncos clavados verticalmente en el suelo. A veces con un pequeño parapeto de tierra, que se construían en ocasiones simplemente para pasar una sola noche. Y estas pequeñas estructuras servían para protegerse de la vida animal. Estamos hablando que en el Cuerno de África, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estaba lleno de animales salvajes, de elefantes, de leones, de leopardos, entonces era peligroso dormir al aire libre. Alfredo y su equipo estaban excavando las ruinas de una ciudad medieval y encontraron una serie de objetos que no cuadraban con ese periodo de ocupación. Apareció algún cartucho que nos hace pensar que quienes estaban allí seguramente eran cazadores de elefantes, porque en esta zona había muchos elefantes y era pues, un destino habitual para lo que en aquella época se llamaban los deportistas, ¿no? La gente que iba a hacer el deporte estrella de la época pues, victoriana y posvictoriana, que era cazar en África. Además, nos apareció un lote bastante completo de vajilla. Y es sorprendente porque es una vajilla de muy buena calidad. Vajilla pues, decorada con estampados, la típica vajilla de finales del siglo XIX. En esta pequeña estructura, rodeada de naturaleza salvaje, estos viajeros británicos estaban reproduciendo hábitos y costumbres normalmente reservados para los hogares británicos. Junto a los platos y platitos y demás, encontramos toda una colección de tazas de té. Había por lo menos 20 tazas de té distintas. Algunas de ellas
pues extremadamente delicadas. Algunas incluso venían de Japón. Eran muy habituales en los ambientes de la alta burguesía de la época. Todo este lote de materiales se lo estaban llevando a este lugar remoto de África. Lo estaban llevando evidentemente los porteadores, que eran africanos, que eran quienes cargaban con esto. Y esto contrasta bastante con la manera que tenemos de viajar hoy en día. Intentamos llevar siempre cosas que sean muy ligeras y que sean muy prácticas, ¿no? Casi todo es de plástico, de aluminio, de aleaciones ligeras. Como quien se muda a un país lejano y se lleva jamón envasado al vacío. O la chica colombiana que se muda a España y se trae harina para hacerse las arepas de su madre. El chaval inglés que se traslada a la India y se lleva una tableta de chocolate Cadbury's. Chocolate. O la veinteañera india que hace el viaje a la inversa llevándose una selección de curries. El mexicano que se va a Japón con unas tortillas de maíz. Es un taco arriba de otro taco. O la argentina que se va de expedición a la Antártida y se lleva... el mate, obviamente. Una bolsita de mate para recordar su hogar entre sorbo y sorbo. ¿Qué cosas llevas a ese tipo de lugares? Es una pregunta que María Jimena Senatore se hizo muchas veces antes de viajar a la Antártida por primera vez. El año era 1995 y estaba a punto de pasar 3 meses para participar en una expedición arqueológica. Específicamente en las Islas Shetland del Sur. Son el primer archipiélago que uno se encuentra cuando viaja a la Antártida desde el sur de Argentina, concretamente en la isla de Livingstone. En la península Byers, y ahí soy muy específica porque esta península queda aislada del resto de la isla por un gran glaciar. Cuando lleguen, tendrán que establecer un campamento en un lugar protegido. Por lo tanto, no hay ningún establecimiento fijo o permanente, como puede ser una base científica. No hay una pequeña tienda para surtirse de té, café o chocolate. No hay un barco que llega de lejos con provisiones. Viajar aquí es un poco como ir a una estación espacial. Nuestra relación con lo local es mínima. Es simplemente estar ahí y luego levantar campamento y no dejar nada. Todo lo tienes que traer de fuera. Y eso que puedes traer es limitado. Podés llevar un cajón de estas dimensiones con tus cosas. Para estar 3 meses en este lugar, la comida está abastecida, el equipo más o menos también. En ese cajón entran todas esas cosas que pertenecen a lo íntimo y lo familiar. Y pensar qué llevar, para mí fue muy interesante. Tampoco dista demasiado de las decisiones que tomamos cuando hacemos una maleta para irnos de viaje. Pero para esos contextos extremos es más claro y es más evidente de que uno decide llevar un libro o música o bombones, no sé, cada uno llevaba lo que pensaba que iba a extrañar. Yo llevé muchos libros que no había leído antes, todos nuevos, que me arrepentí un poco porque en ese momento pensé, bueno, tendría que haber llevado alguno que, no sé, alguno más propio. Y llevé fotos también de mi familia, ¿no? Era otra época, ¿no? Eran los 90, donde no había teléfono móvil, había hasta cassettes en esa época. O sea que llevé también algo para escuchar música, una radio. María Jimena llevó también un objeto muy personal. Una medallita que me ha dado mi madre, que también eso en algún punto tuvo una significación especial. Por ejemplo, en una noche de tormenta fuerte, estando solo en una tienda de campaña y escuchando solo el viento y sabiendo que todo está volando alrededor, un momento de peligro y de estar solo. María Jimena se aferró a esta medallita en la oscuridad de su tienda de campaña. No se podían prender los faroles porque, bueno, eran a gas y cualquier cosa podía volar. Hacía frío, tenía miedo, y rozar sus dedos contra la moneda de su madre la ayudó a calmarse, la ayudó a esperar pacientemente a que la tormenta amainara. Lo que cambia también en esos lugares extremos son los miedos que uno tiene, a lo desconocido, a lo básico, a poder sobrevivir, a querer irse también. Y no poder. Porque la experiencia cotidiana de María Jimena es de una libertad relativa. Aquí, en el mundo que vivimos habitualmente, uno es libre, entre comillas, ¿no? No todo el mundo es libre, no todo el mundo se puede ir de donde está, pero en la experiencia cotidiana mía es como que yo siento que puedo hacer eso, aunque después no sea verdad, pero yo sí tengo esa sensación, ese sentimiento o esa seguridad. En esos lugares no.
En esos lugares uno sabe que no hay manera de irse. En la ciudad vivimos a espaldas de los ciclos de la naturaleza. Podemos comer o comprar algo a casi cualquier hora del día o de la noche. En la Antártida, uno está a expensas del sol. En la Antártida el tema de la luz es diferente. Hay muchas horas de luz y uno programa su jornada de trabajo de acuerdo al clima. Entonces, por ahí a las 4 de la mañana había buen tiempo y había luz y se podía trabajar, y por ahí a las 10 o 11 de la mañana no. Y no cuenta con ayuda mecanizada para transportar cosas. En ese lugar tampoco se podían introducir vehículos, entonces todo era caminando, andando. Y todo el trabajo era basado en lo que uno podía hacer físicamente. Y luego están los animales. Que uno de alguna forma vive aislado del mundo animal y del mundo natural. Mientras que en la Antártida es imposible vivir al margen. Están las escúas, que son muy territoriales y que si uno se acerca o ellos perciben que hay un cierto peligro, vuelan y lo que hacen es golpear la cabeza. Esos pájaros, además, olían enseguida la presencia de alimentos. La carne la enterrábamos en la nieve y después venían los pájaros o las escúas a robar esa carne y había que defender esa carne. Siempre con ingenio para no dañar el animal. Y luego están los lobos marinos. En general uno se los puede llegar a confundir con piedras, con rocas, porque son oscuros y están durmiendo en la costa y uno va caminando y de repente se despiertan y es lo mismo que enfrentarse a un perro enojado, ¿no? Y corren también. Y tampoco hay que molestar a los elefantes marinos. Que también muchas veces ellos llegan y se instalan en la costa, pegado a los sitios arqueológicos que uno está trabajando. Y eso obliga a parar las excavaciones, para evitar que el animal se sienta arrinconado. Una ventaja frente a trabajar en la selva es que aquí los animales son grandes. Uno los ve, no va a aparecer una araña venenosa ni nada de eso, sino que es claramente uno ve y puede actuar en consecuencia. El viaje de María Jimena no terminó con su vuelta a casa. El viaje adquirió una nueva dimensión cuando la arqueóloga tomó conciencia de las diferencias entre ser y existir en Buenos Aires versus ser y existir en la Antártida. Cuando regresás de Antártida todo te parece extraño. Hasta un árbol. Mirás un árbol y te parece, oh, un árbol, qué raro. Cuando volví, hasta los coches que pasaban me daban cierto temor porque pensaba que iba muy rápido. No sé, que era todo muy agresivo, intrusivo con respecto a la persona, ¿no? ¿Qué, Andreu? ¿Qué te parece lo de pasar unos mesecitos en la Antártida? Pues dame un segundo y te lo digo. ¿Cómo? Nada, que cojo la máquina de teletransporte y te lo cuento en un periquete. Allá voy. Pues, la verdad que este sitio tiene su qué, ¿eh? Aunque hace un poquito de fresquete. Se me ocurre que podríamos montar una tienda de campaña y encerrarnos aquí a grabar unos cuantos capis. No sé yo, ¿eh? Uy, mira, hay un pájaro volando por encima de mi cabeza. Un segundo, que aprovecho para grabarlo. Andreu, cuidado con esos pájaros, ¿eh? Ah, ¿qué dices, hombre? Si parece inofensivo. Ándate con cuidado. ¡Pajarito! ¡Ay, joder! ¡Dios! ¡Ah! ¡No, socorro! Joder. ¡Ah! Hostias, Andreu, ¿estás bien, tío? Sí, creo que estoy bien, aunque no veo nada por el ojo derecho. Au. Por cierto, Marcus, ¿qué pasó con los colonos que viajaron al estrecho de Magallanes? Ah, pues mira, tengo noticias, pero tendremos que esperar al siguiente capítulo. Así que vuelve ya de la Antártida, que tenemos mandanga. No me jodas, tío. ¿Otra vez me vas a dejar sin créditos? ¡Qué cabrón! Venga, menos quejas y a currar.